Las crueles leyes del hombre. La pena de muerte, pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte a una persona condenada por parte del Estado como castigo por cometer un delito establecido en una legislación. La ejecución de criminales y disidentes políticos ha sido empleada por gran parte de las sociedades a lo largo de la historia, tanto para castigar el crimen como para suprimir la disidencia política. Actualmente la situación legal de la pena de muerte varía según las regiones del mundo. En muchos países donde todavía se aplica la pena de muerte, se usa como un castigo para crímenes de asesinato, espionaje, traición o como parte del derecho militar. En algunos países se aplica también para castigar delitos sexuales, siendo considerados como tales el adulterio o la sodomía. También se castiga con pena de muerte en algunos países musulmanes la apostasía, la renuncia formal a la propia religión. En China, el tráfico de personas y los casos graves de corrupción política son castigados con la pena de muerte. En algunos países la pena de muerte se utiliza por motivos políticos con la máxima difusión posible, como escarmiento de masas. En 2007, en Corea del Norte, el director de una empresa fue ejecutado como castigo por haber realizado numerosas llamadas telefónicas al extranjero. El tema de la pena de muerte es muy controvertido. Los simpatizantes de la misma opinan que su realización reduce el delito, previene su repetición y es una forma de castigo para el asesinato. Los detractores argumentan que no reduce el crimen en mayor medida que la cadena perpetua, son peores que el delito y es una discriminación de hecho contra las minorías pobres que puedan no tener recursos suficientes en el sistema legal. En numerosos casos, la aplicación de la pena capital supuso una clara violación del derecho internacional, ya fuera por el carácter público de algunas ejecuciones, como en Irán, el ajustamiento de menores, también en Irán, la aplicación a personas con alguna discapacidad mental, como en Estados Unidos o Pakistán, o su aplicación en delitos que no habrían implicado asesinato ni homicidio, como podía ser tráfico de drogas, delitos económicos, violación, rebelión, espionaje, o los ambiguos conceptos de blasfemia o de actos contra la seguridad nacional. Entre los métodos que se seguían utilizando predominaban los fusilamientos, China e Irán entre otros, las pestes, países árabes, Irán o India, la inyección letal, China y Estados Unidos, la silla eléctrica también en Estados Unidos, el ahorcamiento en Japón o la decapitación en Arabia Saudí, posiblemente el sistema más cruel entonces utilizado. Algunos países tienen una pena capital en los que se condena con la muerte conductas que se consideran inmorales. Por ejemplo, ciertas conductas sexuales como la homosexualidad o delitos relacionados con cuestiones religiosas. Sin embargo, la mayor parte de las religiones tienen una posición ambigua en la moralidad de la pena capital. Si bien en la actualidad la mayoría de las religiones se oponen en mayor o menor medida a la pena de muerte, lo cierto es que durante siglos clérigos, sacerdotes y mandatarios creyentes la han aplicado, siendo ello solicitado, aprobado o bendecido por todo tipo de autoridades religiosas. Los movimientos abolicionistas han tenido históricamente un carácter más político e ilustrado que religioso. Así como en la lucha por la abolición de la esclavitud, las distintas iglesias cristianas jugaron un papel relevante, esto no ha sucedido en la lucha contra la pena de muerte. En ningún país se ha abolido la pena de muerte, fundamentalmente por presión de las autoridades religiosas locales, y ciertas creencias religiosas parecen dificultar en ocasiones la erradicación de la pena capital en determinados países. Las religiones suelen basarse en un cuerpo de enseñanzas y escrituras que pueden ser interpretadas tanto a favor como en contra de la pena de muerte. En el pasado, algunas religiones sentenciaban a personas a muerte tanto por convertirse a su religión, ejemplo, brujas que se convierten al cristianismo, o como por convertirse a otra. A pesar de ello, en las sociedades contemporáneas, el mundo musulmán es el más reacio a abolir la pena de muerte. Esta y otras leyes del hombre y la mujer, como el aborto, la tortura y la mutilación, o incluso la humillación pública o escarnio público, etc., muchas veces castigan al inocente y no redimen. En todos los casos solo hay un castigo judicial por parte de las instituciones humanas, y no hay una oportunidad de redención, ni de restitución, ni de regeneración, ya que la sociedad no es capaz de perdonar ni de amar al pecador, como sí lo hace Cristo con su doctrina espiritualista, donde no hay dogmas, sentencias ni anatemas,
y donde además le da la oportunidad a los más grandes pecadores arrepentidos de servir en sus filas para enmendar sus faltas ante las leyes perfectas de Dios. La aplicación de la primitiva ley del talón, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, solo duplica el mal, pero no lo mitiga, por lo que la sociedad en su conjunto sufre aún más como consecuencia de la ejecución de la venganza.